Ahora vamos a ver qué hacer cuando viene un paciente hipertenso. Viene un paciente hipertenso, ¿qué hacemos? Medimos la presión arterial. Vamos a tener, vamos a dividirlo en casos, ¿no? ¿Qué pasa si viene y tiene mayor a 140/90? ¿No? ¿Qué caso es? Grado 2, ¿verdad? Entonces nosotros para poder decir que es una persona hipertensa tenemos que hacer dos medidas en consultorio con mínimo una semana de diferencia. Nosotros no podemos darle un tratamiento si es que no se ha medido mínimo dos veces, ¿no? En consultorio y con mínimo una semana de diferencia. Tiene que tener mayor a 140/90, ¿no? Estadio 2. Entonces, ese es un escenario 1. ¿Cuál es el escenario 2? Si viene una persona y tiene mayor a 180/120, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a decirle, señor, ven una semana? No, vamos a tratarlo. ¿Es una emergencia o puede ser una urgencia también? ¿No? Entonces, esta crisis hipertensiva vamos a tratarla, ¿no? Entonces, vamos a ver. El tratamiento es de acuerdo a los estadios. ¿Qué estadio está? Se dice de que si viene en estadio 1, en realidad todos esos estadios, desde el normal, ¿no? Ojo, desde normal hasta emergencia, tienen que pasar por modificaciones de estilo de vida, ¿no? Tienen que modificar su estilo de vida sí o sí. Disminución del peso, ¿no? Limitar el consumo de sal, de sodio, ¿no? Reducir el alcohol, dieta DASH, que está comprobada que mejora, y hacer ejercicio, mínimo 150 minutos a la semana, ejercicio moderado e intenso. Entonces, esto es la modificación de estilo de vida es importante para todos, sí o sí. Y en el estadio 1, ¿qué se le da? ¿Qué se hace? Se inicia el tratamiento si es que el riesgo cardiovascular, ¿qué es el riesgo cardiovascular? Son fórmulas que uno le va midiendo al paciente, ¿no? Que miden muchos parámetros, ¿no? LDL, hipertensión, muchas cosas, muchos parámetros, la raza. Entonces, mide el riesgo que esta persona tiene. Entonces, si el riesgo cardiovascular es mayor o igual de 10%, iniciamos tratamiento, ¿no? Iniciamos tratamiento. En estadio 2, sí se inicia el tratamiento a todos. Como hemos visto, a todos se inicia el tratamiento. Y en afroamericanos, esto es un punto, en afroamericanos usar, sobre todo, calcio antagonistas y tiazidas. Se ha visto que es mucho mejor que usar IECAS o ARA2. Entonces, en afroamericanos, calcio antagonistas y tiazidas. Entonces, luego, en la urgencia y emergencia, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Hay que recordar esto por sobre todo. Tenemos que bajar la presión arterial, pero gradualmente, gradualmente. No podemos bajarle de golpe todo. ¿Por qué? Porque puede ocasionar una isquemia. El paciente puede fallecer. Es como que tu corazón ya está teniendo gran flujo y cierras el caño de golpe, va a haber zonas que no va a llegar nada de sangre. Entonces tenemos que ser cautelosos, tenemos que bajarlo gradualmente. Eso es muy importante. Entonces, en la urgencia, que no hay daño de órgano, ya hemos visto cuáles son el daño de órgano que puede ocasionar. Entonces, ¿qué se hace? Le das un antihipertensivo vía oral. Bajas la hipertensión arterial en horas, tienes tiempo para bajarlo, ¿no? Y aquí baja sobre todo la presión arterial a menos de 160/100. Entonces, de 180 le bajas a 160/100. Y luego lo normalizas en las 24 horas, ¿vale? Entonces viene el paciente, le das su antihipertensivo vía oral y va a un cuarto oscuro, que se relaje y que vaya bajando su presión arterial. Empieza a bajar a la hora, va para casa y lo revalúas a las 24 horas o si no, que salga consulta para reevaluarlo, ¿no? Pero lo ideal es que en las 24 horas ya normalice su presión arterial. Si no normaliza, que venga. Entonces, luego viene la emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva, hay un daño de órgano, tenemos que actuar rápido. Entonces, vas a darle un antihipertensivo endovenoso. En la urgencia era vía oral. En emergencia es intravenoso.
Entonces vas a bajar en 1 a 2 horas la presión arterial media, un 25%. Ojo que es un 25%. Entonces, si en la urgencia bajamos la presión arterial en números absolutos, bajas a menos de 160/100, en la emergencia bajas la presión arterial media. Acuérdense, la presión arterial media es igual a 2 veces la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica entre 3. Entonces vas a bajarle un 25% en 1 a 2 horas. Y luego, en las 2 a 6 horas, vas a hacer lo mismo como en la urgencia. Bajas a menos de 160/100, ¿no? Y en 24 horas que normalice la presión arterial, que normalice su valor. Entonces, recordar, en urgencia, antihipertensivo vía oral, en emergencia, antihipertensivo endovenoso. En urgencia bajamos la presión arterial a menos de 160/100 y en emergencia un 25% de la presión arterial media. Se trabaja una presión arterial media. Muy bien. Ahora, ¿qué antihipertensivo vamos a usar? Vamos a seguir la flechita y aquí tenemos, ¿no? Si vamos a usar infusión o si vamos a usar pulsos endovenosos. Si vamos a usar infusión, lo más común que usamos es nicardipino. Nicardipino, ¿no? Nica, nicardipino. Nica que lo voy a dejar que tenga su presión arterial alta. Nicardipino. Pero pulsos endovenosos, uno de los más comunes también usados y que muchas guías lo recomiendan como primera alternativa, es el abetalol. Solamente hay que recordar estos dos. Los demás también lo pueden recordar, como esmolol, que se ha probado que tiene una gran eficacia. Nitroprusiato, que hay que tener en cuenta que puede causar acidosis láctica, entonces como que no se usa. Y pulsos endovenosos se puso el abetalol y el relacina. El más común es la abetalol, ¿no? Y es muy bueno. Entonces, nicardipino o la abetalol. Si estás entre los dos, yo usaría el abetalol, ¿no? Entonces, vamos a ver. La meta, ¿cuánto vamos a bajar? ¿No? Como hemos visto, va a depender, ¿no? Entonces, la presión arterial media, según qué caso nosotros nos afrontemos, no vamos a bajarle de la misma manera. Esta presión arterial que les dije que se bajan es una presión arterial media en general, ¿no? Si no tiene alguna comorbilidad. Pero si tiene alguna comorbilidad, nosotros tenemos que ser cautos, ¿no? Entonces, ahí vamos a usar esto, que es una meta de cuánto bajarle. Entonces, si la presión arterial media, ¿cuándo bajamos la presión arterial media? De 15 a 25%, ¿no? Esos casos que vimos que causaban una emergencia hipertensiva. Cuando hay papiledema, que vemos que el grado absoluto de una hipertensión arterial maligna, papiledema, tenemos que bajar, ¿no? Aquí vemos el ojito, que significa papiledema. Un ACV isquémico, ojo isquémico, ven un punto negro aquí, isquémico, o una encefalopatía hipertensiva, ¿no? ¿Se acuerdan? La encefalopatía hipertensiva con aumento de la presión intracraneal, que el síndrome de Cushing, ¿no? Síndrome de Cushing. Vamos a recordar, síndrome de Cushing, disminución de la frecuencia cardíaca, hipertensión arterial y una respiración irregular. Entonces, si vemos eso, un ACV isquémico, sospechamos de un ACV isquémico, papiledema, bajamos la presión arterial media un 15 a 25%. Ahora, ¿qué pasa en los demás casos, no? ¿Cuándo bajamos la presión arterial sistólica? ¿Y cuánto lo bajamos? Si es un ACV hemorrágico, he visto de que hay que disminuirlo a menos de 180 y más de 130. Ojo, es hemorrágico. Entonces aquí vemos este gráfico que simboliza un ACV hemorrágico. Además, cuando hay preeclampsia, ¿a cuánto vamos a bajarlo? A menos de 160. 160. Nitroglicerina, perdón, infarto agudo de miocardio, ¿cuánto? Menos de 140. Edema agudo de pulmón, ¿cuánto? 140. Entonces, estos dos casos se bajan a menos de 140. Entonces yo veo tres letras, IMA, infarto agudo de miocardio, menos de 140. Edema agudo de pulmón, menos de 140. ¿Y qué se usa? Sobre todo nitroglicerina se usa en infarto agudo de miocardio y nitroprusiato
en edema agudo de pulmón. Es importante recordar esto. Infarto, nitroglicerina, y en edema agudo de pulmón, nitroprusiato. Ambos menos de 140. Y en disección de aorta sí, hay que bajarle mucho para que no siga diseccionando esa aorta. Menos de 120. Entonces algunos le ponen letras A, B, C, D, E. A, ACV hemorrágico, 180, bajo el resto 20, que serían 160, que es B, preeclampsia. El resto nuevamente 20, sería C, corazón, que es IMA y edema agudo del pulmón. Y D, que es disección de aorta, 120. 180, 160, 140, 120. A, B, C, D. ¿Ya? Luego, tenemos la comorbilidad. La comorbilidad, si es una causa cardíaca, por ejemplo, postinfarto agudo de miocardio, falla cardíaca, enfermedad de arteria coronaria, angina, una fibrilación auricular. ¿Qué se prefiere como primera línea? Un beta bloqueador, beta bloqueador, beta bloqueador, beta bloqueador. ¿Por qué? Porque el beta bloqueador es un agonista de los receptores beta del corazón, sobre todo. Entonces, va a ayudar en estos casos, ¿no? Postinfarto agudo de miocardio, falla cardíaca, enfermedad de la arteria coronaria, angina, fibrilación auricular. Y luego tenemos aquí los otros que podemos usar. En diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, ¿qué usamos? Algo más general, como es algo metabólico, YECA, ARA2, que van a bloquear el sistema renina, angiotensina, aldosterona. YECA, ARA2, lo mejor. En embarazo, hay que recordar de esta frase. Healthy moms love nifedipine. Las madres sanas aman el nifedipino. Entonces, healthy, de H, hidralacina. Moms, de metildopa. Love, de la beta-lol. Nifedipine, de nifedipino. Entonces, recordar esto. Entonces, recordar esto. En osteoporosis, ¿qué se usa? Las tiazidas. Tiazidas. Vamos a ver después por qué se usan tiazidas en osteoporosis, ¿no? Vamos a ver después, vamos a enseñar así brevemente aquí todas las causas, efectos adversos de cada medicamento antihipertensivo de maneras muy fáciles de recordar. Entonces, uno de ellos es las tiazidas, ¿no? ¿Por qué es que se da en osteoporosis? ¿Por qué se prefiere en osteoporosis? ¿No? Luego, el asma en la gota. ¿Qué se da? ARA2. No les puedes dar tiazidas, ¿no? En la asma, en la gota. Tú le das ARA2. Recordar, importante. Feocromocitoma, hiperplasia benigna de próstata. ¿Qué das? Beta bloqueadores, pero, perdón, bloqueadores, pero alfa 1, alfa. No das beta bloqueadores, das alfa bloqueadores. En feocromocitoma, hiperplasia benigna de próstata. ¿Por qué? Porque esos bloqueadores alfa bloquean sobre todo en vasos periféricos, vasos, no tanto en el corazón, como los beta bloqueadores, ¿no? Y luego recordar cuáles son los casos que no se dan, que se evitan. Por ejemplo, no le puedes dar beta bloqueadores en EPOC, asma, falla cardíaca aguda, ¿verdad? Porque esto ocasionaría un agravamiento de esa enfermedad. No das calcio antagonistas, sobre todo los no dihidropiridínicos, en falla cardíaca aguda. Vamos a ver qué son los dihidropiridínicos. Y-cara-2 no das en enfermedad renal aguda, insuficiencia renal aguda, o cuando tiene el potasio aumentado. Vamos a ver los efectos adversos, ¿no? Porque estos aumentan el potasio. Y la tiazidas no se da cuando tienen gota, ¿no? ¿Qué das cuando tienen gota? ARA2, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora esta tabla, ¿no? Eso es importante, importante, importante. Estas son las clases hipertensivas. Las clases de antihipertensivos. Tenemos como A, para recordar, los IECAS, ¿no? Los IECAS. Sobre todo terminan en PRIL, lisinopril, enalapril, captopril. Son inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Y su principal efecto es la reducción de la resistencia vascular periférica y del volumen sistólico. Entonces, eso es importante. Vamos a ver ahora
¿Cuáles son los efectos adversos más preguntados sobre los IECAS? Entonces, cuando nosotros vemos IECAS, hay que recordar a este joven. Este joven estaba normal, tenía mucha sed, había salido de su gimnasio que se llamaba Pril, lo regaló justo este polo Pril de su gimnasio, tenía demasiada sed y al agarrar una botella, intentar tomar agua, toma una tarántula. Y esa tarántula se mete a su boca y empieza a toser desesperado. ¿Cómo es posible una tarántula en una botella? ¿Y qué pasa? Empieza a toser, se le hinchan los labios, se le hinchan los ojos, ¿no? Entonces, y siente dolor, ¿no? Siente dolor, un dolor elevado. Entonces, ¿qué hemos recordado aquí? Uno de los efectos adversos, ¿no? Es una tos seca. La tos seca es fundamental, una de las cosas más preguntadas de los IECAS, ¿no? Los IECAS, tos seca. ¿Qué más? Angioedema, ¿no? Se le hinchan los ojos. ¿Qué más? Está irritado, ¿no? Está irritado. Puede causar irritación. ¿Qué más? En la escala del dolor está aumentado, pero no es una escala de dolor, ¿no? Es una escala del plátano, ¿no? Plátano scale. Entonces, en vez de escala de dolor, escala de la banana está aumentado. ¿Por qué? Porque el potasio está incrementado, incrementa el potasio, ¿no? Vas a tener más potasio en tu cuerpo, una retención de potasio. Eso es lo que ocasiona los IECAS. ¿Y cómo recordar? PRIL, ¿no? Todos los IECAS terminan en PRIL, lisinopril, enalapril, captopril. Entonces, recordarse de este chico, ¿no? Entonces, ¿y por qué la araña? La araña, la tarántula, ¿por qué tarántula de teratogénico? Tanto los IECAS, como vamos a ver aquí en los arados, que hemos puesto una tarántula, es porque son teratogénicos. Teratogénicos significa que no podemos dar a mujeres embarazadas, porque van a ocasionar malformaciones, van a ocasionar abortos en las embarazadas. Entonces, importante, ¿no? Luego tenemos los sartanes, ¿no? Que son los ARA2. Estos ARA2, antagonistas del receptor de angiotensina 2, por eso es ARA2, la sartén, ¿no? Hay un chico, ¿no? Una persona que ve una araña, una tarántula en la cabeza de alguien y le da un sartenazo. Quiere matar a esa tarántula, pero no le da, no le da. La tarántula vive ahí, sigue viva y siente demasiado dolor. Entonces, en la escala de la banana está aumentado. También te aumenta el potasio, los ARA2, ¿no? Los sartanes. Te causan mucha confusión. ¿Quién te causa confusión? ¿Los ICAs o los ARA2? Sobre todo los ARA2, ¿verdad? Los ARA2, el sartenazo que le metieron. Confusión, te causa hiperpotasemia y es teratogénico. Recordarlo. Muy bien. Luego tenemos los alfa bloqueadores que no he puesto en nebutina porque son muy pocos los efectos adversos, son muy comunes los efectos adversos muy parecidos a los beta bloqueadores, ¿no? Entonces los beta bloqueadores, aquí tenemos, ¿no? Un chanchito, un chanchito gordito que se ríe, ¿no? Que se ríe, dice LOL, ¿no? Que se ríe demasiado, pero se está riendo y se queda dormido. No se puede parar de lo gordo que está, ¿no? Está confuso, en esto está confuso. Entonces, hay que recordar que los efectos adversos de los beta bloqueadores, LOL, primero que terminan en LOL, metoprolol, la beta LOL, ¿no? Terminan en LOL, causa, por ejemplo, somnolencia, causa confusión, incluso dicen que causa que las personas aumenten de peso, ganancia de peso, ¿no? También puede ocasionar que disminuya su frecuencia cardíaca, ¿no? Hipotensión ortostática, por eso cuando se levantan, se sienten mareados, ¿no? Entonces, importante, color de este chanchito.
Luego tenemos los calcio antagonistas. Terminan en dipino. Calcio antagonistas, ¿no? Dipino. ¿Qué vamos a recordar? Amlodipino, nicardipino, todos los dipinos. Vamos a recordar los pinos, ¿no? Los pinos. Aquí tenemos, ¿no? Ahora hay que recordar dos cosas importantes. Los calcio antagonistas se dividen, ¿no? Tenemos los que son dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos, ¿no? Dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos los vamos a tener aquí, de este lado del río, ¿no? ¿Por qué? Los dihidropiridínicos, recordar, dihidro de de dilatación, causan una dilatación en los vasos, ¿no? En cambio, los no dihidropiridínicos, en no de, van a ocasionar su efecto es sobre todo en el corazón, no tanto en los vasos. Entonces, esa es la diferencia. Los dihidropiridínicos de dilatación de vasos y los no dihidropiridínicos que no causan tanto en los vasos, sino en el propio corazón. Entonces nosotros sobre todo vamos a usar los no dihidropiridínicos, perdón, los dihidropiridínicos en cuando queremos tratar la hipertensión, porque queremos disminuir esta resistencia vascular periférica. Y cuando usamos los no dihidropiridínicos, o sea, los que no afectan el vaso, sino el corazón, cuando hay sobre todo arritmias, ¿no? Verapamil o diltiazem, ¿no? Entonces, los dihidropiridínicos, ¿qué ocasionan? Sobre todo confusión, ¿no? Ven aquí, está confundido este caballito. Su labio está rojo, ¿por qué este labio está rojo? ¿No? Una hiperplasia gingival, una hiperplasia gingival. ¿Qué pasó aquí en sus pies? Tiene un edema malleolar, ¿no? Un edema malleolar. Entonces, estos son los principales efectos adversos de los dihidropiridínicos. Cada vez que va a cruzar este caballito, va a cruzar para cruzar el puente para el otro lado, le toman, le toman la presión, ¿no? Le toman la presión y está disminuida la presión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando este caballito pasa al otro lado, disminuye su presión. Entonces, recordar que los que están de este lado son los no dihidropiridínicos. Entonces, los no dihidropiridínicos van a ocasionar una disminución de la presión arterial y también van a ocasionar estreñimiento, ¿no? Estreñimiento. Ahora, algo importante es que los dihidropiridínicos no se recomienda que usen en combinación con esta fruta, la toronja, el pomelo, que no se da porque pueden ocasionar un agravamiento de los síntomas, ¿no? Entonces, está contraindicado que cuando uno va a tomar un calcio antagonista, sobre todo los no dihidropiridínicos, que tomen polmelo, que tomen toronja, de acuerdo a cómo lo llamen ustedes en sus países, ¿no? Entonces, verapamilo, diltiazem. Pomilo de pomelo, diltiazem, son los dos principales no dihidropiridínicos. Luego tenemos los tiacidas, ¿no? Los diuréticos, sobre todo los tiacidas, furosemidra, hidroclorotiazida, ida. Yo lo puse como una tía, una señora que es sobre todo una señora distraída. Ustedes han visto una mujer que está tan distraída en sus pensamientos que se olvida de todo, ¿no? Está tan inmiscuida en sus pensamientos que está tan enfocada en algo que se olvida de todo, ¿no? Esta persona, esta mujer que sufre de las arterias, en sus arterias, no, perdón, que sufre de sus rodillas, no sobre todo las rodillas que tienen gota, estas rodillas que tienen gota, quiere, eh, está caminando, ¿no? Y ve que hay una leche derramada y va corriendo, ¿no? Dice, ¿qué está pasando ahí? Hay leche derramada en una cueva. Entonces, de lo que está corriendo, se enfoca tanto que bota de casualidad una bomba. Y felizmente estuvo de suerte y no explotó, pero cayó al precipicio esa bomba. Es la bomba de sodio y potasio. ¿Por qué? Porque estas personas, uno de los efectos adversos es que botan sodio y potasio. Entonces van a tener el sodio y potasio disminuido.
va a botarlo por el riñón, sodio y potasio. Entonces, eh, esta señora va y ve que en esta cueva encuentra un montón de leches, un montón de paquetes de leches, y uno de ellos había caído y se había derramado la leche. Ve pepitas de oro, esas pepitas de oro. ¿Qué eran esas pepitas de oro? Eran cúmulos de grasa. Entonces esta persona va a tener aumento de los lípidos, va a tener aumento del calcio, la leche, va a tener hipercalcemia y va a tener también aumento del azúcar, una hiperglicemia. Entonces, estas tres cosas va a tener incrementada esta señora y también la gota, ¿no? La gota. Ahora, por qué puse la leche dentro de la cueva, no afuera? Porque la leche va a absorberse, el calcio va a absorberse del riñón. Entonces, al no botar el calcio por el riñón, como el sodio y el potasio, va a hacer de que los cálculos que se forman después en todo el eje después del glomérulo, se van a formar los cálculos de calcio. Entonces va a evitar de que se formen estos cálculos de calcio. Por eso es que se prefiere dar las tiazidas en las personas que sufren de cálculos renales, porque el calcio no va a botarse, no va a eliminarse, sino que tú lo vas a absorber más. Por eso vas a tener calciuria, perdón, calcemia y no calciuria. Vas a tener más aumento de calcio en tu sangre y no lo vas a excretar. Y lo otro es que vas a excretar potasio, sodio y vas a tener ácido úrico, ¿no? Incrementado. Entonces, por eso estos uratos van a ocasionar esta gota, ¿no? Por eso aquí vemos nosotros que se da en la gota, se prefiere dar a la 2 y en la osteoporosis, tiazidas, ¿ya? Muy bien. Entonces, espero que se hayan recordado es una forma de recordar estas drogas antihipertensivas. Me gusta hacerlo así con gráficos para recordarlo mucho mejor. Y si hay alguna duda que yo tengo, de frente voy a esta parte y lo checo, ¿no? YECAS, que es lo que causa, ALA2, que es lo que causa, beta bloqueador, que es lo que causa, tiazidas, calcio antagonista. Entonces, esa es una forma mucho más práctica que yo he encontrado, perdón, de poder estudiar hipertensión arterial. Ahora, si están interesados en poder obtener esto, lo voy a compartir gratuitamente, estos gráficos que he hecho, ¿no? Muy bien. Hasta pronto.